A manera de introducción, la semana pasada, como el pastor ya mencionó, nosotros empezamos a ver la sección final de esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4. Esta sección es una sección de salutación donde Pablo, él empieza a mencionar varios nombres como parte de los colaboradores que le han ayudado en el ministerio. La semana pasada vimos los versículos 7 al 9 donde él menciona dos personajes. Él menciona a Tíquico y a Onésimo. Voy a repasar con ustedes brevemente parte de lo que el pastor dijo la semana pasada para refrescar nuestras mentes. Allí en el versículo 7 de Colosenses dice: nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. El versículo 7 del capítulo 4 está describiendo al primero, que es Tíquico. Este fue un hombre de carácter piadoso y confiable, el cual tenía el encargo del apóstol de ser mensajero de sus cartas desde la prisión, que eran 4. En esta ocasión, Tíquico, él fue mensajero de la carta a los Efesios, de la carta a los Colosenses, de la carta a Filemón y la carta de la Odisea, que se describe allí mismo en el capítulo 4, versículo 16. Amén. Él también tenía el encargo personal de, al llevar esto, él tenía también, como dice la segunda parte del versículo 8 del capítulo 4, dice, de nuestras circunstancias, de dejarles saber de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Ese es el primero. Luego vemos, ahí mismo, luego en el versículo 9, a Onésimo. Onésimo tiene una historia bien interesante en cuanto a lo que pasó en su vida personal, y estas cartas por eso están relacionadas, lo que es Filemón, Colosenses, toda esta gente estaba relacionada. Onésimo fue una de esas personas que relacionaba una carta con la otra. Onésimo se lee en el versículo 9, y con él Onésimo, que él es fiel y amado hermano, quien es uno de vosotros. Ahora, Onésimo en un momento dado, él no está descrito de esta manera. Él antes, si se va usted a Filemón, capítulo 1, versículo 11, él está descrito como el cual en otro tiempo era inútil. Pero luego de su conversión está descrito en ese mismo versículo de Filemón 1:11, dice, nos es útil a ti y a mí. También en la carta a los Colosenses, Pablo hace eco de esto cuando él dice, y usa esas palabras en el verso 9 del capítulo 4, él es fiel y amado, lo que era contrario a lo que era antes. Amén. De tal modo había sido el cambio en el carácter de Onésimo por su conversión, que Pablo lo envía como su representante junto con Tíquico, cuando dice al final del versículo 9 del capítulo 4, él dice, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Qué testimonio tan inmenso del poder del Evangelio. Amén. Ahora que nuestras memorias han sido refrescadas en cuanto a lo que vimos la semana pasada, hoy nosotros nos vamos a entrar en esta segunda parte del mensaje titulado Colaboradores Ministeriales Fieles, que el pastor empezó la semana pasada. En esta ocasión nos vamos a estar concentrando en lo que son del capítulo 4, los versículos 10 al 15. Ahora, yo quiero hacer una nota aclaratoria antes de leer el verso juntos con ustedes. Quisiera decirle que la descripción que nosotros vamos a hacer de estos personajes colaboradores del apóstol Pablo mencionados en el pasaje, esto no pretende ser una biografía, mis hermanos. Esto no es una biografía, ¿ok? Ni tampoco va a ser una presentación detallada, minuciosa o exhaustiva. Obviamente, por motivos de tiempo, no podemos hacer esto. Sin embargo, lo que sí pretendo hacer, o es mi oración por lo menos, que al exponer estos versos, yo sea lo suficientemente claro y relevante
como para provocarlos a buscar más a profundidad en las Escrituras en su propio estudio personal. Amén. Ahora si me acompañan, vamos a ir a Colosenses capítulo 4 y vamos a leerlo juntos. Colosenses capítulo 4 y vamos a leerlo juntos. Amén. Y dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esos son los 5 versículos que vamos a cubrir hoy. Ahora, estos 5 versículos los vamos a dividir en 3 partes. ¿Ok? Dentro de esas 3 partes vamos a ver diferentes cosas. ¿Cuáles son los 3 puntos que veremos en estos 5 versículos? El punto número 1, de los versículos 10 al 11, vamos a ver el saludo de los colaboradores judíos. El saludo de los colaboradores judíos en el punto 1, versículos 10 al 11. Punto 2, saludos de los colaboradores gentiles. Esto es versículos 12 al 14. Y el punto 3, vamos a ver unos saludos adicionales en el verso 15. Ahora, dentro de estos puntos, nosotros vamos a ver quiénes eran estos colaboradores, lo que fue su vida de servicio en el ministerio del apóstol Pablo, las aplicaciones prácticas en nuestras vidas como creyentes al ver estos versículos, y también algunas exhortaciones y advertencias para los que sirven o los que desean servir en el ministerio. Amén. Veamos nuestro primer punto, los saludos de los colaboradores judíos. Versículos 10 al 11 dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Este es el primero de los colaboradores judíos que vamos a ver, Aristarco. Ahora, ¿quién era este Aristarco? Aristarco era un cristiano judío macedonio, ¿ok? Nativo de Tesalónica, que se puede ver, cuando ustedes tengan tiempo, se puede ver en Hechos 20, versículo 4, y en Hechos 27, versículo 4 también. De este Aristarco se sabe muy poco. Ahora, lo que sí sabemos es que Aristarcos, ese es el nombre griego de Aristarco, ¿ok? Significa mejor gobernante, y la única referencia que tenemos del por qué Aristarco, que es un nombre griego, ¿ok?, es judío, es la referencia que Pablo hace aquí en el versículo 11. Por eso sabemos que él es judío. Ahora, él aparece por primera vez en escena en Hechos 19, 29. Hechos 19, 29. Si lo quieren buscar, lo leemos juntos a manera de darle contextualización a lo que estamos haciendo. Él aparece en medio de este alboroto que aparece en la ciudad de Éfeso, por los plateros de Éfeso. Y el verso dice, voy a empezar donde dice, la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo, que era otro colaborador, y a Aristarco. ¿Ven el nombre ahí? Aristarco. Los compañeros de viaje de Pablo, dice qué tipo de compañero era, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Ahí tenemos de dónde procede este hombre, Aristarco. Ahora, es probable que porque Aristarco era compañero de viaje
de Pablo, este Aristarco consolidó una amistad no solamente con Pablo, sino con otros compañeros de Pablo, como Tíquico, que vimos antes en los versículos anteriores, y también con Lucas. Todos estos eran colaboradores en las misiones de Pablo. Amén. Y cuando vamos al versículo, volvamos de nuevo al versículo 4, o Colosenses 4, versículo 10, donde dice, mi compañero de prisión. Ahora, esta frase yo necesito que presten mucha atención a esta parte. Esto puede ser una referencia simbólica o puede ser literal. Pues ya vimos en Hechos que dice que él fue, ¿verdad?, junto con Pablo, básicamente como echado a cierta parte de la ciudad, como arrastrado con Pablo en aquella época. Sin embargo, quiero hacer este énfasis, el pastor y autor David Byrd, él hace un punto sobre este versículo que es válido. Él dice, con esta designación es poco probable que Pablo quiera decir que Aristarco hubiera sido realmente arrestado y encarcelado con él. Él dice, sigue, es mucho más probable que por decisión propia estuviera compartiendo las condiciones carcelarias de Pablo, a fin de atenderle como siervo suyo, posiblemente alternando con Epafras en prisión voluntaria. Epafras es otro de los personajes que vamos a ver ahorita, pero esto es algo que a mí me impresionó mucho, porque él dice que Aristarco hizo esto de una manera voluntaria. Y eso nos lleva a preguntarnos qué podemos aprender nosotros de este compañero de prisiones de Pablo. Vamos a ver. Bueno, parece ser que Aristarco tenía un hábito interesante de estar con Pablo en tiempos difíciles. Desde la primera aparición que vemos de Aristarco en las páginas del Nuevo Testamento y hasta la última, siempre se le ve metido en líos por la causa de Cristo y por lealtad al apóstol. Se ve que de personalidad estaba plenamente involucrado en la misión evangelística de Pablo hasta el punto de compartir los esfuerzos y los padecimientos del apóstol. Que el Señor nos dé una disposición a nosotros tan asombrosa en el ministerio de nosotros. Ahora vamos a ver, pasemos al segundo colaborador descrito ahí, en la porción que leímos. El segundo colaborador judío, que de este se conoce más, se llama Marcos, una persona bien conocida durante el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que podemos sacar, algunos datos sobre Marcos que sean propios para la edificación de nosotros. Dice, también Marcos, el primo, algunas de las versiones de ustedes puede decir sobrino, ¿ok? Hermano, no se preocupen por eso, no son detalles que ustedes no van a perder la salvación por eso, ¿ok? Primo o sobrino, depende de la traducción que usted tenga, pero lo que sí es claro es que era obviamente familiar de Bernabé. Ahora, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibirle bien. Ahora, esto es uno de esos personajes que quiero que presten mucha atención. Yo sé que es conocido, pero necesito que hay cosas que nosotros tenemos que ver como iglesia y como cristianos en las que nos debemos enfocar, que son quizás un poquito más relevantes de otros. ¿Quién era este Marcos? Él era también llamado Juan Marcos, ¿ok? En Hechos 12, versículos 2 y 25. ¿Ok? Él había estado involucrado en el Evangelio de Jesucristo. Se cree que en Hechos 12 él es un adolescente. ¿Ok? Él no es una persona madura para este tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque allí describe que se hacían reuniones en la casa de María, su madre. Hay comentaristas que piensan, y yo estoy de acuerdo, en que la casa de María, la madre de Juan Marcos,
era como un cuartel general, como en inglés se conoce como headquarters. Era como un tipo de vivienda donde se hacían las reuniones importantes en ese primer siglo de la iglesia. Amén. Eso lo podemos ver en Hechos 12. Ahora, este Marcos es el mismo Marcos que fue el autor del segundo evangelio. ¿Okay? El evangelio de Marcos, que lleva su nombre, él lo escribió. La tradición de la iglesia afirma que este pudo haber sido el mismo Marcos que en Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52, ¿se acuerdan de aquel joven que cuando estaban arrestando a Jesús corrió desnudo? Ese es este Marcos, dice la tradición. Este Marcos corrió desnudo, obviamente eso era cuando en su vida pasada, pero él pone ese detalle allí dentro de su evangelio. Ahora, el Nuevo Testamento también indica que en diferentes momentos él estaba asociado al ministerio misionero de Pablo, eso se ve en Hechos 13, al ministerio misionero de Bernabé, que era su familiar, ¿ok? Eso se ve en Hechos 15, y al ministerio de Pedro, ¿ok? Como parte de su escriba, él era bien asociado con Pedro. Ahora, esa es la parte que nosotros conocemos que es quizás más positiva de la vida de Juan Marcos. Ahora vamos a la parte un poquito oscura de Juan Marcos. Juan Marcos, en Hechos, él decide abandonar, en el primer viaje misionero, él decide abandonar a Pablo y a Bernabé. ¿Ok? Esto, cuando él abandona a Pablo y a Bernabé, esto causó una separación entre Pablo y Bernabé. ¿Ok? Para los que no sepan la historia, Bernabé, de cierta manera, él fue el que fue mentor de Pablo antes de que nosotros conociéramos a Pablo como Pablo. ¿Ok? Bernabé fue el que lo fue a buscar cuando todavía había las dudas sobre este Pablo, que todavía a lo mejor un asesino, que tenían las dudas, la gente que los conocían. Pues no, Bernabé fue y lo buscó y empezaron ministerios juntos cuando estaban sucediendo las cosas de una manera, de una bendición grande y todo, en otras iglesias, estaban tratando de establecer la iglesia. Bernabé le dio la mano de compañerismo a Pablo. ¿Okay? Y el Espíritu Santo los separa, ellos van juntos y ellos hacen ministerio juntos. ¿Qué pasa? Juan Marcos es familiar de Bernabé. Bernabé, pues ellos deciden, ¿verdad?, que ir juntos y todo, pues hacer ministerio. Pero en este momento Juan Marcos desertó a Bernabé y a Pablo. Y eso le estuvo a Pablo como si le hubiesen metido, como nosotros decimos, un puño en el buche. Malísimo le estuvo. ¿Qué pasó? Dice, no sabemos exactamente cuáles fueron las causas de esta deserción, pero es evidente que para Pablo no fueron razones justificables, sino que le hicieron pensar de Marcos, hoy que me escuchen, que Marcos era desleal, que él era un cobarde, y que no era una persona confiable. Marcos. Eso es Pablo lo que pensaba Pablo de Marcos. Así que por eso no quiso llevar a Marcos consigo cuando emprendió en un segundo viaje. De tal manera fue el desastre que pasó que Bernabé dijo, no, yo lo quiero conmigo. Bernabé dijo, Pablo dijo que no. Se separaron y usted no sabe de Bernabé más nunca después de eso. No se sabe de Bernabé. Yo no estoy diciendo que dejó de ser creyente, pero no se sabe de Bernabé. ¿Ok? Ahora, por eso es importante esta referencia, ya les di el trasfondo del porqué, ahora quiero que se enfoquen en esta referencia de que Pablo habla aquí cuando dice, en el versículo, vayan conmigo, dice, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros, recibirle bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el punto que Pablo está escribiendo esto, nos hace saber que esa relación que tenía de división, que tenía Marcos con Pablo, ya había sido sanada. ¿Por qué? Porque él dice, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibirle bien.
Esto nos hace saber que su relación había sanado. Pablo volvió a tener confianza en él y apoyaba un posible ministerio suyo en Colosas. Ahora, con estas palabras, si va a vosotros recibirle bien, hay pocas cosas, hermano, muy pocas cosas que viajan tan rápido como un chisme. Bien pocas. Muy pocas cosas. Los comentaristas, yo estudiando para esto, que dice que cuando dice si va a vosotros recibirle bien, la razón por la que usa ese vocabulario es porque los colosenses conocían de lo que Marcos había hecho antes. Y al decir si va a vosotros recibirle bien, significa que Pablo estaba abrazando a ese hijo pródigo, Marcos, y estaba animando a decirle a los colosenses o hacer que los colosenses hicieran lo mismo. O sea, Pablo de manera pública lo estaba restaurando a sus ojos. Amén. A tal grado, pero Marcos no se queda ahí. A tal grado fue la restauración de su relación con Marcos, o sea, de Pablo y Marcos, que como unos 5 años después, tenemos lo que es la carta, como 5 o 6 años, tenemos lo que es la carta de Segunda de Timoteo. Para los que no sepan, Segunda de Timoteo es la última carta, ¿ok?, de la cual el apóstol Pablo es autor, ¿ok? Esa fue justamente antes de que lo martirizaran. Usualmente, cuando tú estás a punto de muerte, mucha gente dice, tú dices las cosas más importantes para tu vida. En esta carta, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de Marcos. Unos 5 años después, al final de su vida. El apóstol Pablo declara, busquen conmigo, Segunda de Timoteo, porque vale la pena buscarlo, Segunda de Timoteo 4:11. Vamos a ver qué dice. Segunda de Timoteo 4:11, al final de su vida, que dice Pablo de Marcos, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. De todas las personas que Pablo pudo haber llamado para que estuviera con él al final de su vida, Marcos era uno de ellos. A ese nivel se restauró la confianza de Pablo en Marcos y en su ministerio. Ahora, esto es bien posible que nosotros al leer esto, es bien posible que Marcos estuviera con Pablo hasta sus últimos momentos antes de su martirio. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Vimos las altas, las bajas. ¿Qué podemos aprender de este hermano de Marcos? Ok. Juan Marcos, escuchen, Juan Marcos constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. La posibilidad de restauración en el Señor siempre es posible, siempre que haya frutos de arrepentimiento. Marcos no se quedó sentado y resentido. Regresó al servicio en el ministerio y demostró por la gracia de Dios su fidelidad al Señor y al apóstol Pablo. Eso podemos aprender. Ahora, este gran ejemplo de restauración nos lleva a pensar en cómo él llegó ahí. Una nota al calce es que, aunque Bernabé no aparece más luego de eso, de la ruptura, Bernabé se quedó con Marcos. Hay muchos comentaristas que dicen que la razón por la que Marcos era Marcos al momento de ser útil para Pablo es porque Bernabé, a pesar de la deserción de él invirtió tiempo en él, levantándolo y ayudándolo a ser quien era. ¿Ustedes saben quién también se relacionó con Marcos? El apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro que ustedes se recuerden que quizás lo llevaría a identificarse con Marcos y entender y tener compasión de Marcos? ¿Se acuerdan la negación 3 veces? ¿Ustedes se creen que Marcos, al hacer eso, si Pedro estaba relacionado con él, aprende de esa lección
y ayuda a levantarlo, y entonces le es útil a Bernabé, a Pablo y a Pedro. Y no solamente eso, a través de toda esa restauración, gracias a Dios tenemos ese libro y ese evangelio que es de tanta bendición para nosotros y quedó en el canon. Amén. Ahora, después de este gran ejemplo, vamos a ver el último, esa última parte del versículo 11, el último de los colaboradores judíos, que se llama Jesús, llamado justo. ¿Qué sabemos de Jesús llamado justo? Nada, no se dice nada más que se menciona aquí. Pero hay varios datos que quizás le pueda dar que sean interesantes. Este nombre Jesús es un nombre, por supuesto, que es la versión griega en hebreo del nombre Josué y Yeshua. ¿Okay? Era un nombre bien común entre los judíos del primer siglo. Por eso es que cada vez que usted ve a Jesús, ve aquí que dice Jesús llamado justo. Eso es como quien dice ponerle un sobrenombre para entender qué clase de Jesús se está hablando. Así de común le dice que era este nombre allá en el primer siglo. Ahora, Jesús y Josué se derivan de los términos hebreos Yahvé y salvación, y son un mismo término en hebreo. Vayan a Mateo 1:21 para darle el ejemplo de eso. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa ese nombre, ¿ok? Jesús. Ahora, nada más sabemos acerca de Jesús llamado justo, excepto lo que aprendemos a través de este versículo, ¿verdad? Que dice que siendo de origen judío, había abrazado el evangelio de Jesucristo y que fue, porque está descrito aquí, dice compañero de Pablo, o sea que él fue compañero de Pablo y durante sus prisiones en Roma. Y él había sido causa de ánimo y bendición, para el apóstol. Esto es otro de aquellos personajes del gran ejército de creyentes desconocidos que han puesto su grano o granito de arena para ayudar a otros siervos más renombrados. Pablo luego de esto, al final del versículo, ahora se refiere a todos los que están en este grupo de judíos. ¿Qué él dice? Vamos allá. Estos son los únicos colaboradores conmigo, los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión. Cuando esa palabra únicos, estos colaboradores, obviamente si dice que son los únicos, esto es un grupo exclusivo, ¿sí o no? Un grupo exclusivo. Está diciendo que son los únicos de la circuncisión. ¿Qué puede significar esto? Puede ser que este grupo puede significar que lamentablemente hubieran tan pocos fieles judíos creyentes que Pablo solamente tenía 3. O hay la otra opción que puede ser motivo de regocijo de que haya tan pocos que hubieran sido encarcelados también. Eso es motivo de regocijo porque pues si no estaban encarcelados, eso es algo bueno. Ahora al final del verso 11, Pablo termina diciendo una frase muy personal y descriptiva, expresando humildad, agradecimiento y elogio de su parte. Miren lo que él dice. Él dice, pues ellos han resultado ser un estímulo para mí, hablando de estos 3 hombres. Un estímulo para mí. Ahora, de manera general, ya que cubrimos a Aristarco, cubrimos a Marcos, cubrimos a Jesús llamado justo, ¿qué nosotros de manera general podemos aprender aquí mismo de estos versículos? Bueno, de estos colaboradores judíos. Aprendemos que este grupo de judíos colaboradores se destaca por su compañerismo, lealtad y amor sacrificial a expensas de su propia vida. La lealtad y la perseverancia de sus amigos daban nuevos ánimos al apóstol y le hacían sentirse vivo o revivir.
Este último texto que leímos ahora, que han resultado ser un estímulo para mí, este último texto nos indica cuál es el motivo por el que estos hombres estaban dispuestos a ofrecerse de la manera que lo hicieron. Y esto es para compartir las penalidades del apóstol Pablo. O sea, ellos estaban allí, es por amor al Señor, por lo que estos hombres fueron leales a su apóstol. Lo cual nos lleva a una pregunta básica. Una pregunta para meditar. ¿Te destacas tú por estas mismas cualidades y disposición en tu servicio al Señor y a los demás en esta iglesia? De nuevo, ¿te destacas tú por estas mismas cualidades y disposición en tu servicio al Señor y a los demás en esta iglesia? En otras palabras, en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico. En otras palabras, ¿tú te conoces por tener las mismas cualidades que estos personajes que nosotros habíamos descrito, de los colaboradores judíos? Y si no, ¿te quieres describir de esa manera? Medita en eso. Meditemos en eso. Amén. Qué alivio y bendición es la comunidad de hermanos leales y queridos, especialmente en momentos de oposición y de aparente derrota. Con esto, ahora vamos al segundo punto, que son los versículos 12 al 14. Mantenga su Biblia ahí abierta. El punto número 2 son los saludos de los colaboradores gentiles. Saludos de los colaboradores gentiles, verso 12 al 14, capítulo 4. Y dice así, dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervos de Jesucristo, envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Ahora, ¿quién es este Epafras? Este Epafras fue el pastor fundador de la iglesia de Colosa. Vaya conmigo a Colosenses 1:7, vira las páginas un poco y leemos allí donde dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Probablemente él fue el instrumento, Epafras, fue el instrumento que el Señor utilizó en la evangelización de estas comunidades que estaban alrededor, en la obra de Colosas, en la obra de la Odisea y en la obra de Hierápolis. ¿Okay? Todas estas ciudades están cerca. Y es muy probable, según lo que la evidencia bíblica, que este haya sido el elemento que el Señor usó. Ahora, sigan conmigo, dice Epafras, que es uno de vosotros. Esto indica que él era natural de Colosa o que vivió en Colosa por mucho tiempo. ¿Ok? Después dice, siervo de Jesucristo. Estas palabras, siervo de Jesucristo, Pablo, él se llamaba frecuentemente a él mismo siervo de Jesucristo. Pero Pablo, como se ve en Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Filipenses 1:1 y Tito 1:1, él lo usa consigo mismo, pero no solía aplicar lo de siervo de Jesucristo, este título a mucha gente. Pero, aparte de Timoteo, en Filipenses 1:1, solo Epafras es llamado así. ¿Qué podemos suponer de eso? Obviamente, Epafras, si él utilizó esto, pues hay que ver por qué fue. ¿Ok? ¿Qué podemos suponer? Podemos suponer, por lo tanto, que Pablo solo emplea aquí esta frase porque Epafras se destacaba por encima de los demás en su entrega al Señor y en su espíritu servicial.
Por eso cuando ustedes ven los versículos que leemos del segundo punto, a Epafras se le dedica 2 versículos completos. El 12 y el 13 es de Epafras nada más. Y son todo lo que Pablo tiene que decir de él. Pero al él utilizar esto en Epafras, él entiende que Epafras se destaca en su espíritu servicial. O sea que al él decir que es siervo, es decir que Epafras es un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que significa. Seguimos con el verso cuando dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Quiero que presten atención a esto, porque esto fue algo que es parte de lo que tocó el pastor Rubén cuando él cubrió los versículos del 2 al 6. Cuando dice que Epafras se esforzaba, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. O sea, en otras palabras, Epafras era un guerrero de oración. Eso es lo que significa. Este término, esforzándose intensamente, es un término del atletismo que se introduce. ¿Okay? Este término intensamente, ¿sabe lo que significa? Significa agonía. Eso es lo que significa. Que Epafras oraba con agonía. O agonizando, o de manera agonizante, por vosotros en sus oraciones. ¿Dónde podemos ver eso de una manera parecida? Ok, yo se los voy a decir, con eso van a entender bien claro. Esta intensidad con la que se describe aquí, con la que describe aquí Pablo, es una intensidad parecida con la que Cristo está orando en el huerto del Edén. A ese nivel. Ese es Epafras orando. Esta es la oración de un pastor por su rebaño. Esto que Epafras hace es un ejemplo de lo que vemos, de lo que Pablo había mencionado en Colosenses 4, versículo 2, cuando él está hablando de las oraciones y de ciertas instrucciones, él dice, perseverad en la oración. Después menciona a Epafras como un ejemplo vivo de Colosenses capítulo 4, versículo 2, de sus oraciones. Ahora, ¿por qué está orando? Dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿Para qué? Viene la otra parte, dice, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Ahora vamos a cogerlo suave porque son 3 cosas por las que él está orando. Ahora, la primera que vemos es estar firmes. Esto en griego es una sola palabra, ¿ok? En griego, de la manera que está establecida, estar firme, esto es lo que es el fundamento de todas las demás cosas que vienen, ¿ok? O sea, todo lo demás, las demás 2 cualificaciones dependen de esta que él está diciendo aquí, del estar firmes. Estar firmes en la plataforma que le vamos a poner encima, ¿ok? Estén firmes, es el fundamento, perfectos es lo otro, esa es la segunda característica. Perfección. En este contexto, cuando ustedes oigan perfección, eso no se refiere a la perfección moral, porque la perfección moral es imposible. Esto se refiere a la madurez espiritual. Y es la misma palabra que Pablo usa. Vamos a Colosenses 1:28 para ver un ejemplo de cómo Pablo usa esto también. Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la misma palabra. Eso es lo que está usando Pablo aquí. Ahora, dice estar perfecto, para que estéis firmes, perfectos. La tercera parte es de ese versículo, o la tercera característica que Epafras está orando por eso es que sean completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ahora, la palabra griega traducida aquí como completamente seguro puede significar o que sea cumplido plenamente o que sean convencidos plenamente.
O sea, dos maneras. Que los colosenses fueran totalmente cumplidores de la voluntad de Dios, o que tuvieran una convicción acerca de cuál es la voluntad de Dios y estuvieran plenamente convencidos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esas son las dos maneras de verlo. Al final del 13 dice, o en el 13 dice, porque le estoy seguro, porque le soy testigo, de que tiene profundo interés por vosotros. Aquí Pablo, él es testigo fiel de que Epafras ha sufrido mal por el Evangelio. Epafras ha sufrido mal por el Evangelio a causa de su preocupación por los colosenses. Estamos hablando de que Epafras estaba intensamente orando de una manera agonizante, ¿verdad? A ese nivel, él se preocupaba por los colosenses. Pablo aquí está dando testimonio, dice, le soy testigo de que tiene profundo, no interés, ahí no dice interés, ahí dice profundo interés por vosotros. ¿Y por quiénes más? Sigue el versículo 13. Y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Ya dijimos que estos eran otras iglesias que probablemente el mismo Epafras había fundado. Si usted lo busca en un mapa, esas ciudades, la Odisea y Hierápolis, son dos pueblos que están en el valle del río Lico. Esto está en Asia Menor. Lo que hoy en día esto es Turquía, ¿ok? Este es el área de Turquía. Pero probablemente Epafras había establecido estas tres iglesias. Ahora, ¿qué podemos aprender de Epafras? ¿Que Epafras era un Superman? No, eso no es lo que aprendemos de Epafras. ¿Qué aprendemos de Epafras? Podamos aprender que el gran temor de Epafras era que los colosenses se dejaran de eludir por el error. Una de las cosas, de los temas que se toca en Colosenses, es que Pablo le está dando la amonestación de que no se dejen engañar, de eludir o engañar. Esa era una de las preocupaciones de Epafras como pastor de esa iglesia. Hermano, una nota al calce, dele gracias a Dios que usted está en una iglesia donde la palabra del Señor que se predica es una palabra fiel y verdadera a lo que dice el texto. Mucha gente no tiene esa bendición. Amén. Una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que saber lo que dicen las Escrituras es para no ser engañados. Y gracias a Dios, dentro del ministerio donde estamos, dentro de la iglesia donde estamos, tenemos esa bendición de que tenemos gente que nos cubren para no ser engañados con tanto viento de doctrina que está allá afuera. Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que tenía gran temor para que no fueran engañados y que la preocupación era que se mantuvieran firmes ante la lucha con la falsa doctrina. Otra cosa, lo que estaba en juego era su apreciación de la absoluta suficiencia de Cristo, la total supremacía de su persona y la plena eficacia de su obra salvadora. Tres cosas muy importantes. Él sabía que estaba en juego. Si usted acepta falsas doctrinas, esto es lo que está en juego. La apreciación absoluta de la suficiencia de Cristo en el Evangelio. La total supremacía de su persona y la plena eficacia de su obra salvadora. Cualquier otra cosa que no sea Cristo solamente, por fe solamente, por el Evangelio solamente, la palabra de Dios solamente, en arrepentimiento y en fe solamente, cualquier mensaje fuera de la suficiencia, supremacía y total y absoluta eficacia de la obra salvadora de Cristo no sirve, no le sirve a usted para absolutamente nada, sino para perderse y terminar en el infierno. Ese es el Evangelio. Otra cosa que aprendemos, que él dedicaba mucho tiempo a orar intensamente por ellos. Su gran deseo era que el Señor les concediera estabilidad espiritual, madurez en la fe y firmeza en sus convicciones.
qué gran ejemplo para nosotros. Esto sí que es tener un corazón de pastor. Estas cosas las meditamos, hermanos, porque uno las ve y uno dice, ¿en dónde yo estoy parado en cuanto a todas estas cosas? Esto no es para traerle culpa. La idea es nosotros crecer a través de la palabra. Amén. Esa es la idea. Ahora vamos a ver el segundo de los colaboradores gentiles. Otro que se conoce bastante es Lucas. Ahí dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos. ¿Quién era Lucas? Lucas era médico, como describe ahí. Esa profesión por la que Pablo dice médico amado puede ser que es nombrada, y de hecho es nombrada solamente en este lugar. En ningún otro lugar usted va a saber que Lucas era médico. No lo va a saber, no lo va a encontrar. Solamente aquí. Pero puede ser que Pablo lo menciona porque Lucas quizás haya servido en capacidad de médico personal al apóstol Pablo. Es bien, él estaba con Pablo todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, Lucas es el único gentil que escribió libros en la Biblia. ¿Cuáles libros? Conocemos el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el otro? El libro de los Hechos. Eso lo escribió Lucas también. Y se sabe que era un compañero misionero cercano al apóstol Pablo, eso está en Hechos 16:10, y estuvo con Pablo durante sus prisiones finales. Leímos en 2 de Timoteo ahorita 4:11 que Lucas, además de Marcos, es uno de los que se menciona, como que solo Lucas estaba con él, dice allí. ¿Qué aprendemos de Lucas? Nuestro hermano Lucas, el médico amado. Podemos aprender de la cercanía que muestra para con el servicio hacia el apóstol Pablo. El hecho de que de profesión era médico ya lo hace más susceptible a las necesidades más inmediatas en cuanto a la salud se refiere. Y ustedes que están o que van a entrar en cualquier cosa médica, eso, cada persona sabe que el médico, cualquier persona que entra en ese campo, por lo menos la mayoría, si alguien lo hace, pues está equivocado, pero la mayoría entra por la pasión que tiene de ver a la gente sentirse bien. Y eso es admirable, eso es algo admirable, porque están sacrificando de sí mismos para hacer que las personas estén en salud. Amén, pero no solamente eso. Eso nada más hace a Lucas especial en ese sentido. Sin embargo, de todas las palabras que Pablo pudo usar a describir a Lucas, que era bien cercano a Pablo, que él dice aquí, en el verso 14, él dice, Lucas, médico amado, indicando así qué aspecto de su relación con Pablo era la que era importante para el apóstol Pablo. Y era que Lucas amaba a Pablo. Ahora, dado el caso que Pablo escogía con mucho cuidado sus relaciones, podemos entender la cercanía con este colaborador gentil. Lucas mostró un nivel de abnegación que otros no ofrecían a la hora de asistir a Pablo, mostrando compasión, lealtad, misericordia y fidelidad al servir al apóstol durante sus circunstancias más extremas. Sus circunstancias más extremas. Ahora, de Lucas, pasamos al último de ese grupo de gentiles, a Demas, que es el último colaborador que se menciona en el versículo 14. Algo bien cortito, él dice, y también Demas. Más nada, eso fue lo que él dijo. Al momento del apóstol Pablo escribir esta carta a los colosenses, Demas era un fiel, presten atención, era un fiel colaborador y amigo de ministerio del apóstol Pablo. Esto es evidenciado por el hecho de que lo menciona entre otros colaboradores, obviamente lo menciona aquí. Sin embargo, no sé si notaron, llama la atención el que Pablo, en contraste con todos los demás, Demas es el único que él menciona nada más y no dice nada de él. Dice Demas y ya no dice más nada. Es bien interesante que no añada ninguna frase adicional en el caso de Demas. Quizás este silencio signifique
que Pablo tenía sus dudas, pero eso no lo sabemos. No sabemos nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que algunos 5 años después, en la misma carta que leímos, 5 años en 2 de Timoteo, de la misma manera que Pablo menciona a sus colaboradores, miren, miren lo que aparece en la trágica declaración, y si lo quieren buscar conmigo, 2 de Timoteo 4:10, para que lo vean en vivo y a todo color. 2 de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Esas son unas palabras bien tristes y esto es al final de la vida de Pablo donde él dice eso. Con esta declaración, Demas desaparece de la historia sagrada. Como un autor comentó, dijo, Demas rompió relaciones con uno de los más grandes capitanes de la iglesia. ¿Qué podemos aprender de Demas? Podemos aprender una advertencia y una exhortación. Primero, el tiempo iba a mostrar que el contraste entre Lucas y Demas no podía ser más marcado. Uno fue un ejemplo vivo de fidelidad y lealtad abnegada, y el otro ha llegado a ser todo un símbolo de deslealtad, inconstancia y mundanalidad. Yo no he encontrado a nadie que se llame Demas. Si no, pues siento pena por esa persona. ¿Y qué tal un contraste entre Demas y Marcos? Presten atención en esto. Los dos abandonaron a Pablo en algún momento y merecieron desaprobación de él. Pero Demas parece haber vuelto atrás, no solo con respecto al apóstol, sino también con respecto a su compromiso con Cristo. En cambio, Marcos conoció un momento transitorio de cobardía, pero nunca dejó de creer en Cristo, por lo cual pudo ser rehabilitado. La historia de Marcos nos alienta, escuchen, porque nos enseña la posibilidad de la restauración. El hecho de que usted haya metido las patas, por usar una frase que sea bien común y entiendan, no significa que ahí termina su historia como cristiano. Eso es lo que dice esto de Marcos. Ahora, la historia de Demas nos proporciona una solemne advertencia porque nos enseña que es posible estar muy involucrado en la obra de Dios en un momento y abandonarlo en el otro. Historia muy interesante. Pero hermano Yamil, yo estoy trabajando por el Señor, por eso yo estoy cristiano. Eso no importa. Eso no importa. Porque usted se cree que el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice que nosotros verifiquemos siempre nuestra salvación, si somos salvos de verdad. Eso es constante lo que tenemos que hacer. No porque yo hago cosas por el Señor, yo cocino, yo estaciono, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso no importa, mis hermanos. Marcos era un cristiano verdadero, Demas no. Y los dos estaban sirviendo. Los dos estaban sirviendo. Así que eso es una advertencia. Eso es una advertencia para todo aquel que cree que la salvación es por obras. No es que las obras dan fe de nuestra salvación. Por último, vamos a pasar al versículo 15. Ese es el tercer punto, los saludos adicionales. ¿Qué dice? Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y dice a Ninfas, menciona ahí, y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué sabemos? Ninfas, en algunos de los manuscritos antiguos habla de ninfas
como que puede ser un nombre de mujer, ¿ok? Ninfas puede ser un nombre de mujer, mientras que en otros hablas de ninfo, ¿ok? Que puede ser un nombre de hombre. O sea que según los manuscritos ha sido bien difícil determinar si esto era un hombre, se trata de un hombre o de una mujer, sin dar alusión a lo que estamos pasando hoy en día, pero esto no es lo que quiere decir esto, es que simplemente no tenemos la información. Les voy a dar un ejemplo de cómo se puede ver esto. Usted conoce un Alex, ¿verdad? Alex. Alex puede ser Alex de Alexander, o nuestro hermano Alex, o puede ser de Alejandra o de Alexandra en inglés, pero la base es la misma. ¿Okay? Ese puede ser un ejemplo de cómo ver esto, pero no sabemos. Ahora, lo que sí sabemos que sabemos de ninfas, que lo dice ahí, y dice a la iglesia que está en su casa. Este concepto, esta parte del versículo que dice a la iglesia que está en su casa, es un concepto, ¿verdad?, normal en el primer siglo. Si usted lee Hechos, usted va a ver que esto es algo normal. ¿Ok? Esto no debe de sorprendernos, porque era la norma. Dado que en el primer y segundo siglo los edificios para templos como los conocemos hoy en día todavía no estaban disponibles. Eso no se viene a tener, los templos como los conocemos ahora, eso no viene hasta los años 300 algo. ¿Okay? En aquel tiempo las familias hacían disponibles sus casas, ¿verdad? Las familias celebraban reuniones en sus propias casas y estas reuniones eran asistidas por los miembros de la familia. Padre, madre e hijos. Eso era la iglesia, así era donde se reunían. Ahora, en conclusión, ya cerrando, lo que vimos hoy no es una lista de qué hacer y dejar de hacer. Eso no es el propósito de hoy, sino mostrar una expresión de la marca del servicio en gratitud de personas arrestadas por el Evangelio. Como un ejemplo sencillo, lo que vimos ayer. Hay personas que vinieron aquí a predicar, enseñar la palabra, otras personas estaban allí dando sus stickers y cosas demás, otras personas estaban sirviendo comida. Así se ve la iglesia en servicio. Eso es tan sencillo como eso. Hay millones de personas haciendo eso mismo. Ahora, estas son personas que están unidas en el Evangelio que rompe toda barrera de separación, unidos bajo un mismo amo y Señor. Colosenses 3, 10 al 11, ¿qué dice? Hablando de Jesucristo, dice, pues que Jesucristo, pues, que ustedes os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción. Escuchen, no hay distinción en el Evangelio, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por eso hoy los animo para que, como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerden que nosotros servimos por la gracia que nos ha sido dada y eso nada más nos debe servir de guía para nosotros ser fieles en el ministerio o en servicio. Como dice el pastor y teólogo Bryan Chapell, esto es una cita, dice, si el agradecimiento no nos mueve a servir a Dios, entonces no entendemos realmente quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho en nuestro favor. Sin gratitud por el amor sacrificial de Cristo, nuestro deber no será más que un trabajo pesado y nuestro Dios no será más que un jefe insatisfecho. Nuestro servicio a Él solo se deriva del hecho de que Él nos amó a nosotros primero y que oro que el Señor nos dé la gracia para servirle fielmente.
Y ahora esto va a los amigos que creen que están en salvación, pero no lo están. Aquellos que piensan que hacer servicio al Señor lo pueden hacer de esa manera sin tener relación con Él, y que es válido. Les recuerdo una cita del puritano Thomas Brooks. Presten atención. Él dijo: hasta que los hombres tengan fe en Cristo, sus mejores servicios no son más que gloriosos pecados. La voy a leer de nuevo. Hasta que los hombres tengan fe en Cristo, sus mejores servicios no son más que gloriosos pecados. Les animo a los amigos que están aquí, que quizás no son creyentes, a que vengan a los pies de Cristo. Nada de esto de lo que yo dije en servicio usted lo puede hacer fuera del Señor. No es poner la carreta al frente del caballo. La razón por la que es posible nosotros servir en el Señor es porque primero Él nos salvó. Si usted está aquí y usted no conoce a Cristo, no importa lo que usted haga, usted tiene la enemistad con Dios, que si no se arrepiente lo va a llevar al infierno, con toda y obras. ¿No me cree? Mateo 7. En el Sermón del Monte, al final, Cristo dijo: en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo no profeticé, yo no sané a enfermos, yo no hice esto, yo no hice lo otro. ¿Qué le dijo Él a ellos? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y eso es una de las advertencias, tener el cuidado de pensar de que porque se está sirviendo usted es salvo. Verifique su relación. Si tiene dudas, hable con cualquiera de nosotros aquí, estamos dispuestos a ayudarle. No tenga orgullo en las obras que supuestamente está haciendo. Nuestra salvación no es en el servicio, nuestra salvación está fundamentada solamente en la obra de Cristo en la cruz. Y usted puede, en arrepentimiento y en fe, venir a los pies de Cristo y pasar de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios a través de la adopción, y el Espíritu Santo lo sella como hijo suyo. Y puede ser parte de la gloriosa obra que estamos experimentando aquí, dándole servicio al Señor juntos para darle gloria y honra a Él.